Hola, ¿qué tal? Llevo pensando de un tiempo a esta parte que podría ser muy interesante para algunas personas realizar una serie de vídeos cortos de no más de 20 minutos que nos permitieran tener un conocimiento muy somero, muy genérico sobre algunos autores que son clave o que a mi juicio son relevantes para establecer unas coordenadas, para poner unas claves interpretativas a la realidad social de nuestros días, ¿no? De nuestros tiempos. Esta serie de vídeos va a salir del trabajo que yo realizo mis clases y, como digo, tiene un fin divulgativo que va a rehuir de toda pretensión de profundidad y más bien va a ser un recorrido muy aproximativo, pero intentando que sea también nutritivo. Así, el primer pensador al que voy a hacer referencia es un pensador del siglo XVI, Niccolo Machiavelli, Nicolás Maquiavelo, y he elegido este primer autor porque creo que es muy interesante. Todos los movimientos que se están dando desde el punto de vista geopolítico en nuestros días, y Maquiavelo nos puede aportar algunas líneas que fueran sustanciosas para poder analizar estas claves en el panorama internacional. No solo eso, sino que además gran parte de la ciudadanía piensa que la política se vincula a elementos morales, a elementos virtuosos que tienen que ver, por ejemplo, con la verdad. Se dice que los políticos son deplorables en la medida en que mienten, y esto se da porque no entienden que la política y la moral son elementos que muchas veces no están vinculadas, ¿no? Pues bien, esta forma de entender la política, que quizás es contraintuitiva, pero que es realista, que es pragmática, es un modelo de pensamiento que también ha establecido, que también ha puesto encima de la mesa Maquiavelo. Por tanto, es un autor que yo creo que es imprescindible para poder entender la política desde el siglo XVI hasta nuestros días, ¿no? Mutatis mutandis, ¿no? Cambiando lo que haya que cambiar, evidentemente. Bien, lo primero a lo que me gustaría hacer referencia respecto ya al pensamiento propio de Maquiavelo tiene que ver con dos ideas que son muy intuitivas y que forman parte casi de la cultura popular, ¿no? En primer lugar, la idea de pensar que la política y la moral, lo acabamos de decir rápidamente, no forman parte de lo mismo, es decir, son cuerpos autónomos. Esto es un elemento que fue innovador en el siglo XVI, sobre todo respecto a la forma de entender la política medieval. Si nosotros nos vamos a la Edad Media, podríamos ver claramente cómo para los medievales la política era la herramienta, el utensilio que servía para llevar a cabo unos fines morales, unos valores éticos. Ah, Esto se daba en la medida en que consideraban no otra cosa que la naturaleza humana como desviada, porque teníamos en nuestra piel tatuado, por así decirlo, el pecado original. Hemos sido arrojados, hemos sido expelidos del paraíso después de haber tomado del árbol del logos, del árbol del discurso, y esta naturaleza desviada, esta naturaleza pecaminosa debe corregirse con elementos políticos. Esto no implica, es importante, pensar que la política tiene de alguna manera como objetivo la salvación. Eso va a estar a cargo de otras instancias, como es el poder religioso, como es la Iglesia, pero sí que la política tiene que contribuir a estos valores morales que tienen que ver con la salvación, ¿no? Contribuir, aun cuando no sea su objetivo principal. Pues bien, esta forma medieval vincula o nos hace pensar que la política y la moral, que la política y los valores éticos siempre van de la mano, siempre están unidos, hilvanados entre sí, ¿no? Están muy bien entretejidos. Maquiavelo es el pensador renacentista que va a romper por completo con esta idea y va a sostener, atención, que la política y la moral son cuerpos autónomos que responden a distintos mecanismos, que tienen distintos resortes. Ahora bien, ¿esto implica que la moral y la política se desvinculen por completo? ¿No vayan de la mano? No, no quiere decir esto. Evidentemente, toda política asume unos principios morales que quiere perseguir. Pero el mecanismo que motoriza, que da energía, que está detrás de lo político, va a tener que ver no tanto con unos valores morales determinados, sino con un concepto que es clave, que va a ser el concepto de efectividad, de eficacia.
Este elemento va a ser clave porque nos va a hacer ver que a partir de entonces y hasta nuestros días, lo político y lo moral van completamente desligadas. No desligadas como acabamos de ver en el sentido en que no tengan nada que ver, pero sí en la medida en que hay una primacía respecto a lo político como eficacia, respecto o en detrimento a los valores morales que pudieran perseguir. ¿Y esto qué narices significa? ¿Qué significa esta noción de eficacia? ¿Qué significa que el fin de la política esté por encima, tenga una primacía sobre los valores morales? Quiere decir que el objetivo de la política, el objetivo del Estado tiene que ver con la robustez, con la solidificación, con la supervivencia del propio Estado, del propio poder político. Desde aquí, la política se va a entender de una manera eficaz y la eficacia se va a comprender en tanto en cuanto permita que el Estado, que el poder político, que la minoría gobernante permanezca en el poder. Todo elemento, toda política, toda fase que pudiera hacer que el Estado fuera más frágil, que pudiera generar alguna quiebra, va a ser apartado completamente. Aun cuando estas medidas vayan en detrimento, vayan en contra de valores morales que son propios. Si nosotros interpretáramos la política de hoy, veríamos cómo muchos ciudadanos dicen respecto a sus políticos, es que un político hoy dice esto y mañana dice lo contrario. Claro, esto es así porque la verdad y la mentira, que son elementos morales que tienen que ver con lo virtuoso, son secundarios. No es tan importante la mentira y la verdad en el discurso político, sino decir aquello que es pertinente para que la minoría gobernante, para que el partido de turno permanezca en el poder. La permanencia en el poder, la permanencia en el Estado, la supervivencia, la salvaguarda del poder político de esa minoría gobernante se va a convertir en el objetivo primordial y casi único de la política. Y si esto entra en choque, entra en colisión con los valores morales que cada partido político persigue, tendrá una primacía, tendrá una importancia privilegiada esta idea de eficacia que tiene que ver con solidificar, con robustecer el Estado. A partir de Maquiavelo se va a entender que lo político se vincula a esta noción de eficacia, a esta perspectiva de mantenerse en el poder, y la moral entonces va de una manera paralela en muchos casos, pero sí distinta. En claves de Maquiavelo, por ejemplo, podríamos pensar que cuando Estados Unidos arroja las bombas atómicas, es una decisión éticamente reprobable, pero políticamente aceptable. ¿Por qué? Porque permitió a Estados Unidos robustecerse en tanto estado, permitió que tropas americanas y ciudadanos americanos no murieran en la guerra y les dejó en una posición de privilegio respecto a otros estados. Por tanto, si es así, esta noción de política como eficacia o efectividad está por delante de las posibles muertes y de la posible reprobación moral. La política desde Maquiavelo se va a entender así, en este sentido, desde este punto de la eficacia, ¿no? Bien, si la moral y lo político son cosas o cuerpos autónomos y ya no van a estar necesariamente vinculados, ¿cuál es la siguiente idea intuitiva que por cultura popular casi se asume cuando pensamos en Maquiavelo? Pues tiene que ver con una frase que es muy llamativa y dice lo siguiente: el fin justifica los medios. Esta frase nunca fue dicha en realidad por Maquiavelo, es decir, no vamos a encontrar en ninguna de sus obras esta construcción sintáctica y gramatical, estas palabras en este orden específico. Ahora bien, la pregunta es, aun cuando no aparezca en sus obras esta frase que se le ha atribuido históricamente a Maquiavelo, ¿podría sintetizarse todo el pensamiento de Maquiavelo o gran parte del pensamiento de Maquiavelo bajo esta sentencia, bajo esta afirmación? Sí, sí puede hacerse esto, sí puede sintetizarse, resumirse gran parte del pensamiento político de Maquiavelo bajo esta sentencia. Si hemos visto que la política se vincula a la eficacia, todo aquello que sea necesario hacer para el éxito del Estado va a estar legitimado. En El Príncipe, por ejemplo, sostiene que los gobernantes deben ser siempre juzgados por el resultado, no por los medios utilizados. Los medios serán siempre
honorables si conducen al éxito entendido como la permanencia, la supervivencia, la robustez del Estado. Esto implica que si hemos de tomar medidas que vayan en contra de toda lógica moral, medidas que vayan en contra de todo valor ético, si la supervivencia del Estado está en juego, va a estar completamente legitimado. La siguiente pregunta es, ¿incluso la violencia podría estar legitimada? Sí, efectivamente sí está legitimada. Veremos seguramente en el siguiente vídeo que haga de este autor que la violencia, la fuerza física, la violencia entendida como la capacidad para ejercer fuerza física va a ser el núcleo, el eje vertebrador del pensamiento de Maquiavelo. Los estados se van a constituir por su capacidad para ejercer violencia física en los momentos extraordinarios que haya de ser usada. Este elemento es interesantísimo también porque nos va a dar pie, por ejemplo, a entender la relación internacional con otros estados, pero esto llegará más tarde. Hemos hablado de la autonomía de la política respecto a la moral. Hemos dicho que el fin justifica los medios. Sí, es una frase que pudiera servirnos para resumir el pensamiento del político, del autor, del pensador político. Y ahora vamos a entrar en una de las lógicas que empieza a cimentar todo el constructo, todo el sistema del pensamiento político de Maquiavelo. Así, esta primera lógica de la que tenemos que hablar es la dualidad entre el poder privado y el poder público. Esta es una dimensión y una división profundamente pragmática, es una división profundamente secular. Y vamos a entrar ya directamente a explicarla. El ámbito privado que tiene que ver con la relación, el ámbito de los ciudadanos, es decir, las relaciones entre los ciudadanos que configuran la sociedad. Este va a ser un ámbito que esté mediado, que esté construido respecto a dos aspectos clave: la legislación y la jurisprudencia. La legislación y la jurisprudencia van a ser los elementos que articulen una relación entre los ciudadanos que siempre va a ser complicada, y aquí otra clave que es decisiva. Para Maquiavelo, la perspectiva de la política no va a ser armonicista en el sentido en que lo era, por ejemplo, Aristóteles, sino que va a tener una perspectiva bastante más pesimista. Va a pensar que la sociedad política siempre es un foco continuo y permanente de conflictos. Los conflictos, el choque entre distintas facciones siempre va a estar, cuando no subyaciendo, puesto encima de la mesa, ¿no? Estos conflictos siempre se van a dar. Estas luchas siempre van a estar dentro en el ADN, va a hundir sus raíces dentro de lo que sería la sociedad política. Él hablará sobre todo, ya veréis qué interesante, de dos humores, de dos conflictos entre una minoría gobernante que es una minoría noble, una minoría rica que es la que ostenta el poder político, y otra mayoría que va a ser el pueblo, la clase popular, que va a ser los pobres, si queremos decirlo así, que van a tener siempre un deseo de no ser dominados. Es decir, Maquiavelo hablará de dos humores: el humor de los ricos, de los gobernantes, por oprimir al pueblo, por dominarlos, y el humor del pueblo por no dejarse dominar por los ricos. Estos dos humores son, más tarde podrá considerarse desde el punto de vista hegeliano o marxista como una cuestión dialéctica, de lucha continua histórica, pero aquí Maquiavelo habla de estos dos humores que siempre son irreconciliables. Por tanto, las sociedades siempre van a ser un foco necesario de conflicto, y las leyes van a tener aquí un papel fundamental para mediar entre las relaciones. Ahora bien, si las leyes, la legislación y la jurisprudencia es aquello que media entre las relaciones entre los ciudadanos y entre estos dos humores, que tiene que equilibrarse para que el poder del Estado nunca sea puesto en duda, ¿cuál es el otro poder público fundamental? El ámbito público será
el ámbito del Estado y ojo que son cosas distintas. Las lógicas del Estado, las lógicas del poder público van a tener que ver siempre con lo que se llamará l'arte dello Stato, el arte del Estado, es decir, vehiculado esta noción de eficacia como robustecer al Estado y salvaguardarlo, no solo de lo que ocurre dentro del Estado, sino de lo que ocurre fuera, de todas aquellas potencias extranjeras que pueden ponerlo en tela de juicio. Y por otro lado, la noción del ámbito privado, donde va a estar siempre subyugado, siempre va a estar en una segunda posición respecto al poder público. Es decir, la lógica del arte del Estado siempre va a estar por encima del poder privado, de la opinión pública, de lo que él llamará el arte de la política. Esto implica que si el Estado ha de hacer en alguna ocasión alguna medida impopular, podrá llevarla a cabo aun cuando vaya en contra de la opinión pública. ¿Por qué? Porque el arte del Estado, la salvaguarda del Estado, va a estar siempre en un primer orden, siempre va a tener una posición privilegiada respecto al poder privado. No solo eso, sino que si el Estado tiene que ejercer la fuerza física para controlar las disrupciones que se pudieran dar dentro del Estado cuando las leyes y la jurisprudencia no es suficiente, podrá usarla incluso contra sus propios ciudadanos. Esta distinción entre la lógica público y privada que va a dar lugar lo público al arte del Estado, lo privado al arte de la política, la encontramos tanto en los discursos de Tito Livio como en El Príncipe. Dentro de estas dos lógicas, en su obra El discurso sobre la provisión del dinero de 1502, establece que una de las máximas que sintetiza la lógica de lo público dice que todo Estado debe considerar enemigo a quienes puedan quitarle el poder sin resistencia. Todo Estado debe considerar enemigo a quienes puedan quitarles el poder sin resistencia. Esto es interesantísimo porque nos hace posicionarnos de una manera muy particular respecto a las relaciones internacionales. Todo Estado, toda potencia extranjera, por definición, va a ser considerada como enemiga porque siempre va a tener la posibilidad de poner en jaque la propia estructura del Estado propio, ¿no? No solo ponerla en jaque, ponerla en tela de juicio respecto a una violencia física, es decir, la destrucción fáctica del Estado, sino también respecto a sus recursos. Esto va a conducir, esto va a desembocar en una forma de entender la política internacional, en una forma de entender la política pública respecto al panorama internacional de manera expansionista. Maquiavelo siempre va a considerar que el Estado siempre ha de expandirse. Si un Estado no se expande, no va a ser capaz de salvaguardar sus propias necesidades en cuanto a recursos, en cuanto a hombres, y por tanto siempre va a autolimitarse y esa autolimitación va a conllevar la depredación por parte de otros estados. Es decir, dentro de la salvaguarda del Estado en el panorama internacional, o depredas, es decir, o te expandes o eres depredado. Esta es la lógica de Maquiavelo y esto es interesantísimo porque si esto no supone ya una clave para entender movimientos geopolíticos, ¿qué otra cosa puede suponerlo? Si esto no nos hace entender cuáles son los movimientos que tiene la OTAN por un lado, Rusia por otro, China en otro orden de cosas, si esto no nos hace entender cómo se van moviendo los distintos imperios, pocas cosas pueden hacerlo, ¿no? La cuestión de la expansión, la cuestión de que los estados se expanden, la cuestión de la voluntad de dominio por parte de los estados, siempre va a implicar una posición respecto a las potencias extranjeras como enemigas. Todo estado extranjero va a ser tildado como potencialmente enemigo. Y la lógica de alianzas va a responder a esta suerte de el enemigo del enemigo es mi amigo, ¿no? Bien. ¿Cuál es, por otro lado, una de las máximas que pudieran llevarnos o acercarnos a comprender la lógica del poder privado de las relaciones entre los ciudadanos? Pues dice así: los hombres no pueden y no deben ser siervos del Señor que ni pueda corregirlos ni pueda protegerlos. Es decir, si un Estado no puede proteger ni corregir a su ciudadanía dentro de los márgenes del propio Estado, es decir, intraestado, entonces es un Estado que no va a ser eficaz, un Estado que no va a poder salvaguardar sus propios intereses. En estas dos corrientes, en esta dualidad entre lo privado y lo público, donde lo público, el arte del Estado,
tiene una prioridad, un privilegio respecto al arte de la política, respecto a lo que ocurre dentro del Estado, un elemento central va a ser siempre que si la ley no es suficiente dentro del Estado, la fuerza sí lo será. Y las relaciones internacionales no están mediadas nunca por cuestiones legislativas, por la ley, por la normativa jurídica, sino que va a estar mediada, sino que va a estar vehiculada, sino que va a estar atravesada por un elemento de la fuerza, ¿no? Por el elemento de la violencia. Es decir, por decirlo de una manera más sencilla, porque quizá las palabras querían buscar un camino y no lo han encontrado. Dentro del ámbito privado, la fuerza va a ser fundamental para mantener la cohesión social y la salvaguarda del Estado cuando la ley no es suficiente, pero respecto a los estados vecinos, respecto a las relaciones internacionales, la única manera de poder relacionarnos entre ellos va a ser a través de la fuerza. La fuerza como la capacidad para ejercer violencia que no implica ejercer necesariamente la violencia, pero sí tener un componente al menos amenazante. Esta forma de entender las relaciones internacionales respecto a la fuerza, respecto al poder militar, respecto a la capacidad para ejercer violencia, va a ser lo que posibilite las relaciones de amistad, las alianzas y las relaciones de enemistad. Bueno, dicho esto, lo vamos a dejar aquí, este primer vídeo. En la segunda sesión nos acercaremos a qué implica esto de la fuerza y por qué se dice que Maquiavelo es un autor realista, cuáles son sus elementos, por ejemplo, antropológicos, qué piensa sobre el ser humano. Y también nos acercaremos a entender a Maquiavelo como uno de los padres de la tradición republicana. Pero esto será en otro vídeo. Bueno, gracias a los que habéis llegado hasta aquí y espero que os haya resultado interesante. Un abrazo.